Los panteones se han vuelto el escondite de la historia y este en particular es uno de los escondites más sorprendentes y soberbios, porque aquí está concentrado la batalla entre liberalismo y el conservadurismo en México durante toda la etapa de la Reforma. Desde los choques para tirar a Santana, aquí están los huesos de los que lo tiraron, los que dirigieron la insurrección popular, están todos los elementos claves de la intervención francesa, norteamericana y española. Aquí está la guerra de guerrillas y la Chinac, las grandes batallas contra el imperio de Maximiliano hasta la victoria en Querétaro. Aquí están los personajes. Además se presentan situaciones que iremos platicando. Y aquí están algunos de los personajes más fascinantes de la resistencia liberal que le dieron forma y cuerpo a este país. Aquí hay huesos, compañeros, pero hay huesos que fueron personajes. Cuando tocas piedra, a veces la piedra te hace eco. Es emocionante venir a buscar los rostros detrás de la piedra. Este lugar concentra en la gran épica nacional. La defensa de la República fue una hazaña inmensa, ¿no? Damos principio a esta sui generis visita guiada. Ahí arriba está Leandro Valle. Leandro Valle es un personaje singular. Poco conocido es que él fue uno de los cadetes que resistió en el colegio militar en Chapultepec cuando se produce el asalto por parte del ejército norteamericano. Él era uno de los que estaban ahí. El número de cadetes, por razones de reduccionismo histórico, se ha vuelto los 6 cadetes muertos. Las órdenes del ejército mexicano y del director de la escuela militar eran a los cadetes no intervenir. Piensen que tenía un sentido esta orden. Era un montón de muchachos entre 14 y 18 años. Y entonces trataban de impedir que entraran en la primera línea que estaba produciéndose abajo y les dieron orden de no intervenir. De tal manera que los mandos encerraron los rifles en muebles y les pusieron candados. Pero conforme iban los norteamericanos ascendiendo, los cadetes se alebrestaron, rompieron los muebles, se armaron e intervinieron. 6 de ellos habían de pagar con la vida esto, más un número no preciso de heridos, y entre ellos estaba Leandro Valle. Curiosamente también estaba Miramón, que luego jugaría el papel opuesto al de Leandro Valle durante toda la guerra de Reforma y la defensa del imperio de Maximiliano. Muy curioso porque era un militar radical ideológicamente. Tan es así que durante la guerra de Reforma va a tener momentos verdaderamente brillantes. La batalla por Guadalajara contra Márquez, donde él, enloquecido, apuesta a otro oficial del ejército republicano que llega primero al techo de la iglesia, donde hay 200 metros de brincar techos. Leandro Valle sería una de las figuras claves en el universo militar de la guerra de Reforma. Se forma con Santos Egollado, se forma con Zaragoza, se forma con González Ortega. Es cuartelmaestre en Calpulalpan, en la victoria definitiva de la guerra de Reforma. Y Leandro Valle le tocan algunas de las tareas más extrañas. Le toca la apertura de los conventos de clausura, cuando en la estructura conservadora del México de mediados del siglo tenía un ricachón, una hija fuera de matrimonio, la entregaba recién nacida a un convento donde estaba condenada a ser monja de clausura, o sea, estaba condenada a vivir el resto de sus días ahí. Los constitucionalistas de 57 no tenían ningún problema con los conventos. El problema tenían los conventos donde nacías encerrada y morías encerrada. De tal manera que la que quisiera ser monja lo fuera por decisión y voluntad. Y Leandro jugó este ingrato papel con conflictos además con los sectores más conservadores que lo acusaban de estar cerrando los conventos, lo cual no era cierto. Leandro era libre pensador. Era uno de los generales
y coroneles de la pléyade de combatientes que dirigió la Reforma, quizá más rudo en materia religiosa. Leandro Valle muere a los 28 años. Es decir, todo esto que está hablando Paco lo hace entre los 17, cuando es cadete del colegio militar, y los 28, es decir, en 11 años. Vamos a regresar una y otra vez al castillo de Chapultepec porque es uno de los momentos simbólicos. Se hace muy amigo de Miramón. Pues es una cosa rarísima porque en las batallas se dejan mensajes en los árboles solitarios que en cualquier otro ejército a uno y a otro los tacharían de traidores. Dicen, le estás dejando comunicación nada más y nada menos que al general en jefe enemigo o al coronel o al jefe del Estado Mayor, y sin embargo todo el mundo sabía que sus cartitas eran cartitas de querido amigo, ¿cómo está tu novia? Y ¿cómo está tu papá? Y cositas así. Es muy curioso porque Leandro Valle ayuda a la mujer de Miramón cuando el triunfo de la Guerra de Reforma, y Leandro Valle muere en 1861, que es el año más brutal para la República. Si bien habían ganado la Guerra de Reforma después de Calpulalpan, estaban en bancarrota, las guerrillas conservadoras seguían en pie de guerra, tenían presiones internacionales. Ocampo, del que hablaremos un poco después, porque hay que hablar de Ocampo, después del triunfo del bando liberal, se retira. Él sabe que su imagen va a quedar muy lastimada después del tratado del supuesto que ni siquiera llegó a firmarse, tratado de Maclean Ocampo, y se retira a su rancho y se retira de la política, y de ahí es sacado por las guerrillas encabezadas por Zuluaga y Márquez. Lo llevan a Tepeji del Río y lo asesinan. Y Santos degollado, el general gran, ese no está aquí, pero Santos Degollado debería estar aquí, pero bueno, el gran Santos Degollado, el gran héroe de las derrotas, pide permiso al Congreso para irlo a vengar. Organiza un batallón, lo va a vengar con la idea de reunirse con Berriozábal y otros generales, y es emboscado en Monte de las Cruces. Y también lo mata. Son 3 muertes en menos de un mes, 3 muertes terribles. Se descabezan, que dejan desarbolado la vanguardia del liberalismo militante, tanto político como militar. Bueno, por aquí están José María Arteaga y Carlos Salazar. Lo curioso es que están juntos, y están juntos porque históricamente murieron juntos. Estás hablando de 2 de los grandes generales de la primera etapa de la resistencia contra el imperio de la intervención francesa. El gordo Arteaga y el chinaco Salazar. Bueno, el gordo Arteaga es uno de mis personajes favoritos. Es creo que era costurero, una cosa así, un general de los más civiles de los generales. Es el primero que se enfrenta a los franceses en Aculcingo, y no está en Puebla porque lo hieren en una pompa. Una bala rebota y le da en la nalga, y está herido durante la defensa de Puebla. Pero es uno de los personajes más importantes como de la resistencia en el centro Michoacán, del Estado de México, ese gran estado que era gigantesco. Y Salazar es un chinaco por excelencia. Estos rancheros, chinacos, montadores a caballo, bravucones, de estos que su arma favorita era el lazo, en el que llegaban con el lazo, agarraban a un oficial francés y lo arrastraban en el caballo. Son mandados fusilar con el bando de Maximiliano. Maximiliano, en el que en un momento, con la propaganda mentirosa, dice: Juárez salió del país, se acabó la guerra, todos los que sean agarrados con las armas en la mano van a ser fusilados sin juicio porque ya no son soldados enemigos, son bandidos. De hecho, es una de las causas por las que después no perdonan a Maximiliano, una de las causas legales. Entonces atrapan a Arteaga, atrapan a Salazar y los ponen en capilla y les van a ser fusilados sin juicio, lo cual es un crimen de guerra. Y Arteaga se acerca a Salazar, él está herido y está cansado, y le dice: general, tengo miedo, no me deje temblar frente a estos culeros. Y Salazar le dice: no se preocupe, mi general, mañana les vamos a enseñar a estos gallinas cómo mueren los republicanos. Y van al paredón tomados del brazo sosteniéndolo. Entonces es súper bonito, es muy, muy bonito que estén juntos. En aquellos momentos Michoacán estaba en armas, se había vuelto el territorio de la guerrilla. Todo lo que llaman la chinaca, los chinacos, mantenían varias zonas de Michoacán en estado de armas. Cuando detienen, capturan y fusilan a Arteaga y Salazar en Uruapan, mientras tanto,
el estado de guerra permanece en todo Michoacán contra los franceses y contra los belgas. Ahí brillaría Vicente Riva Palacio, que dirigía una de las chirinaques. Y entonces la manera como los cuerpos serían trasladados, yo creo que cada traslado aquí es una historia. Y debe haber las historias más extrañas de cómo vinieron a dar a este panteón. De algunas sabemos, de otras no tanto. Por ejemplo, Leandro Valle sí lo trajeron a enterrar aquí porque Calleja y Márquez y esa bola de bandidos deciden dejar el cuerpo colgado en un árbol con un letrero de traidor. Imagínense, además, Leandro Valle con este historial, lo fusilan de espaldas, porque dicen, eres traidor a la patria porque en su mundo paralelo ellos se habían ganado la guerra y la patria eran ellos, ¿no? Mandan a tropas a recuperar el cuerpo y es enterrado aquí con honores y con un discurso súper emotivo de Vicente Riva Palacio. Él sí es enterrado aquí en el momento. Este es uno de los mitos más escondidos de la historia de México. La historia de Santiago Felipe Jicoténcatl. Es el capitán de Santiago Felipe Jicoténcatl y es de los mitos más bonitos porque todos recordamos la historia de un héroe que muere envuelto en la bandera de México. Y todo mundo sabe más o menos y cree que Juan Escutia se envuelve en la bandera y se avienta, pero hay un capitán que sí muere envuelto en la bandera y ese capitán es Santiago Jicoténcatl. Es veterano. Si Leandro Valle murió a los 28 años y era general y héroe de muchas batallas, pues un veterano es de 30 años, 31 años y ha participado en 3 guerras, en 4 campañas. Y él es del Batallón Activo de San Blas y el Batallón Activo de San Blas es el ejército, es parte del ejército regular que defiende al castillo. La orden a los cadetes es váyanse, pero hay todo un cuerpo de ejército que defiende el castillo como una de las últimas posiciones para intentar detener el avance por el Valle de México hacia la Ciudad de México. El castillo estaba fuera de la Ciudad de México. Y a él le toca defender las faldas del castillo, a él y a su batallón, y son abrumados por la superioridad numérica, armamentística, y él se da cuenta que su abanderado es herido y se abalanza sobre la bandera, la agarra, se envuelve en ella para protegerla y es acribillado. Entonces él muere en la defensa del castillo envuelta en la bandera de su batallón. Y tiene un par de datos curiosos. Actualmente es la bandera oficial del castillo de Chapultepec. De repente está expuesta y se ve incluso pues, las manchas de sangre. Y a mí me encanta cuando sus soldados lo arropan, lo protegen y no le logran arrancar la bandera. Entonces el que le puede arrancar la bandera es el forense y cuenta 14 balazos. Ni uno solo de esos balazos es en la espalda, lo cual es una historia muy bonita también. Aquí se encuentra Rafaela Padilla de Zaragoza, la esposa del general Zaragoza, que tiene una historia terrible, la historia de su matrimonio. Zaragoza era un general de milicia, había surgido abajo. De hecho, había perdido patria, porque habiendo nacido en Coahuila, Texas, en el momento en el que crece, Texas había escindido del territorio nacional después de la guerra de Texas y la invasión del 46-47. Él, por lo tanto, era nativo de Coahuila, Texas, voluntario, y va ascendiendo en la estructura del ejército liberal a partir de la decisión de sus tropas que lo van eligiendo. Es muy curioso porque Zaragoza estaba dominado por una humildad por encima de todo. Era la contrapuesta de ser y de actuar de los generales de carrera y de oficio en la dictadura de Santana.
Y Zaragoza era lo contrario. Zaragoza usaba una chaquetilla de paño azul, un capote normal, una cachucha horrible de visera. Aquí lo que nos sorprende muchísimo, nos da, y a mí me gusta mucho, es quién firma la lápida de la mujer de Zaragoza, que como decía Paco, pues tuvieron un matrimonio trágico. De hecho, se casan a distancia porque el deber militar tenía a Zaragoza fuera el día de su boda y se casa en presencia de un padrino y creo que la espada de Zaragoza y a distancia. Y que los zapadores de Puebla sean quienes dedican la lápida habla de la cercanía que tenía Zaragoza con su tropa. Vamos a avanzar hacia Zaragoza. Zaragoza es mucho Zaragoza, compañeros. Salido de lo más profundo del movimiento social, general por decisión de su gente, que lo convierte en general, y viene la invasión triple. Ingleses, franceses Y españoles toman Veracruz y nos privan del mayor ingreso que el país tiene en aquellos momentos, que eran las aduanas de Veracruz. Y se cuenta que viene a cobrar deudas, que inventan las deudas. Pero Zaragoza queda al mando del ejército. Vienen los tratados donde Juárez debilita la tripartita que viene avanzando. He contado muchas veces el momento clave de esa batalla, ese momento en el que al amanecer del 5 de mayo Zaragoza recorre la línea que se deposita desde Loreto y Guadalupe y baja el cerro hasta el extremo izquierda donde está la caballería. Y tú, Zaragoza, al amanecer, recorre la línea. En esta breve historia habíamos perdido todas las batallas, todas. Habíamos estado a punto de ganar a la Angostura, habíamos estado a punto de ganar un par, pero habíamos perdido todas las batallas importantes. Y el mejor ejército del mundo, con 5,000 hombres, que es una fórmula que ya les había funcionado en Crimea, no es que vinieran a experimentar, sino que en Crimea y en otros lugares de África habían llegado con un pequeño y muy bien organizado cuerpo de ejército, y con la inestabilidad de los países, que era lo mismo que pasaba aquí, habían logrado conquistar grandes territorios. Tenían absolutamente seguros de que con esos 5,000 y cacho de suagos, cazadores de África, los primeros infantes de marina, que además eran tropas de élite, y llegan a Puebla y se topan con la resistencia a pedradas, a machetazos, golpes de realidad contra la soberbia de los onesenses, que, como dijo Paco, en vez de atacar por el valle, donde estaba lo mejor del ejército mexicano, donde estaban Berriozábal, donde estaba Porfirio Díaz, donde estaban los más probados, porque era donde era la lógica que la batalla se desarrollara, dice, tomamos estos cerritos, desde ahí los cañoneamos y se acabó. Y arriba había un general muy curioso, Miguel Negrete, conservador, chaparrito, enemigo de Juárez. Había hecho la guerra de reforma del lado de allá. Y Juárez dice, bueno, pues lo manda con Zaragoza, y Zaragoza, que había sido su enemigo, pues sabía que era un buen militar. De hecho, es un militar curiosísimo, porque después del triunfo de la República se rebela como 12 veces contra la República, y Zaragoza lo manda al lugar menos probable donde que haya combate, que es Loreto y Guadalupe. Zarco. Zarco es la voz militante de lo que sería la gran revolución liberal del siglo XIX. Además recorre toda la época. Y además la recorre de las maneras más brillantes, enloquecidas. Tipos como Zarco se trepan en los postes de la luz a echar mitin. Él y Altamirano, o sea, van a ser los intelectuales de la izquierda liberal los que van a conducir eso, y los clubes patrióticos, los que van a conducir el motín en la Ciudad de México para impedir
la transición. Y Zarco es simultáneamente el dirigente político del ala izquierda de los liberales, el narrador de la Constitución, porque todos los días tiene que escribir la historia de lo que se está discutiendo y por qué. Y el promotor de muchas de las leyes de la Constitución. Es maravilloso su testimonio cuando dice, no, aquí dice que debemos esto, mentira, esto es por esto es una tranza monumental hecha por el banquero Yecker, que le vendió al gobierno bonos de una deuda, pero al gobierno conservador nosotros no somos responsables, y va desmontando. Va a ser el defensor de la libertad de expresión. Pensemos en el siglo XIX, solo en la Ciudad de México, ni siquiera pensemos en otros lugares, el porcentaje de analfabetos de la Ciudad de México es gigantesco. Más bien deberíamos pensar en el otro, el porcentaje de los que saben leer y de los que se enteran por los periódicos en los que discuten y discuten es mínimo. Zarco está en esas discusiones, pero sobre todo Zarco está en llevar esas discusiones a los barrios, a las cantinas, al boca en boca. Es como una especie de traductor de toda esa discusión intelectual en la que están metidos con el pueblo, con la gente, que a fin de cuentas son los que van a agarrar las piedras para apedrear a los gringos cuando entran a la Ciudad de México, son los que van a alistarse en los voluntarios, son los que van a defender Puebla. Ahora estamos acostumbrados a la inmediatez, pero antes pasaba una batalla y para que se enteraran del resultado en las demás ciudades pasaban días, semanas, pero hay un cable de telégrafo y están transmitiendo minuto a minuto. Dice, ya van a atacar, van atacando, y Zarco escucha y sale al poste y grita que están atacando, que están defendiendo, y le toca decir esta famosa frase de Zaragoza en el instante, bueno, unos minutos después, esa de las famosísima de las armas nacionales se han cubierto de gloria. ¿Vamos sobre Juárez? Vamos sobre Juárez. Dan ganas de hablar no del Juárez que está abundantemente reconocido, visto, narrado, aunque de veras hay todavía mucha operación profunda de rescate que hay que hacer, sino de Margarita. Más es en la época más dura de la persecución de Santana contra Benito Juárez, cuando lo manda a encerrar en Veracruz y luego lo deporta y termina malviviendo como obrero tabaquero en Estados Unidos. Lo mantiene Margarita. Ha pasado de ser esposa del gobernador de Oaxaca a dueña entre comillas, porque con una cooperacha a los liberales oaxaqueños le dejan montar una tiendita de abarrotes, y con las mínimas ganancias de esta tiendita de abarrotes, Margarita le manda el dinero a Juárez para la supervivencia. Pero es un personaje digno de mayor estudio y mayor reflexión, que está aquí, no solo acompañando eternamente a Benito, por su democratismo y reflexión anticlasista, en una época donde el clasismo estaba desatado, ¿no? Y Juárez cargaba con la doble, desde el punto de vista de los conservadores, el doble pecado de ser presidente liberales y de origen indígena. Y Margarita llevó muy bien la democratización del día a día. Y luego, la resistencia, cuando Juárez huye hacia el norte, Margarita termina en Nueva York con los hijos, con las hijas sobre todo, y con el yerno. Y es bien interesante la correspondencia. Afortunadamente tenemos un registro maravilloso de la correspondencia. Y es muy bonita cuando dice, me invitaba el general Scott entonces decidí
vestirme de manera humilde porque somos un pueblo pobre a esta recepción en Nueva York con Washington, donde a veces va representando a Juárez. Entonces una de esas figuras que en el papel de subordinación que una sociedad estructurada de manera muy machista crea, tiene un valor enorme, Margarita. Benito es un caso aparte. Tuvimos una suerte de que estuviera conduciendo por accidente los designios de la nación durante los años más terribles, más difíciles de nuestra historia. Las piedras tienen nombre. Y el intento de quitárnoslo es quitarnos raíz, razón, imagen. ¿Por qué no recobramos el espíritu cívico de Zaragoza, negándose a vestirse de general siendo general? ¿Por qué no nos acercamos hacia el periodismo enloquecido de Zarco, que pensaba que la libertad de expresión hay que ejercerla? Un pueblo que no es capaz de preguntar ¿quién somos? Es que no puede contestar una pregunta ¿de dónde venimos? Y si venimos de personajes que nos dieron patria, nos dieron sentido, conservaron la honra y la nación, entonces podemos decir a dónde vamos. Las piedras tienen nombre, no se les olvide.